El frío, lúgubre y asfixiante despacho de Luz Rueda se convertirá repentinamente en un verdadero y apocalíptico campo de batalla psicológica, donde el aire mismo parecerá estar cargado de un veneno invisible, espeso y letal. La matriarca, con el corazón latiendo desbocado, los ojos empañados por la inmensa angustia acumulada y el alma fragmentada en 1000 pedazos tras las constantes, implacables y devastadoras humillaciones públicas, escuchará la fría, calculada y monstruosa propuesta de los hermanos Arango Nova. Las palabras de Eugenio y Teresa caerán sobre ella no como un salvavidas en medio de la tormenta, sino como pesadas losas de plomo candente diseñadas maquiavélicamente para aplastar y destruir su última y más profunda esperanza de redención. Le ofrecerán comprar sus preciadas acciones, la herencia sagrada de su hija, por una cantidad ridícula y miserable, utilizando como principal y destructiva arma de presión los reportes agrícolas falsificados, meticulosamente manipulados por el corrupto Armando bajo las oscuras órdenes del codicioso Eugenio, para hacerle creer ciegamente que la histórica y próspera finca está al borde del abismo y de la ruina absoluta. Luz, acorralada física y emocionalmente, sintiendo que el majestuoso imperio de cristal se desmorona irremediablemente sobre sus cansados hombros, y aterrorizada hasta la médula por la aterradora posibilidad de dejar a la vulnerable Catalina en la más cruda y oscura de las miserias, estará a punto de firmar ese maldito, injusto y lapidario contrato de claudicación. En ese trágico, milimétrico y doloroso instante de debilidad existencial, recordará de golpe, con un escalofrío que le congelará la sangre, el sacrificio inmenso de don Antonio y la sangre derramada por la inocente Nayeli. Una chispa de fuego, rebeldía y furia maternal se encenderá en su desgastado interior. Con un movimiento brusco, fiero e inesperado, Luz arrojará el costoso bolígrafo de oro contra la pared de caoba y rechazará categórica, tajante y valientemente la vil oferta de los hermanos. Les jurará, con una voz temblorosa pero cargada de una dignidad inquebrantable, que primero preferirá morir de hambre en las frías calles que entregarle el legado de su hija a un par de hienas desalmadas, calculadoras y codiciosas. Paralelamente, en las sombras más turbias, espesas y nauseabundas del mundo editorial, un oscuro, sádico y peligroso juego de traiciones letales comenzará a tejerse con hilos de plata y sangre inocente. Los inescrupulosos, avariciosos y manipuladores periodistas que poseen las comprometedoras, sucias y escandalosas fotografías del club nocturno, comprendiendo rápidamente el inmenso, explosivo y colosal valor destructivo de su botín audiovisual, decidirán jugar a dos bandos con una frialdad verdaderamente sociopática. En lugar de publicar la nota inmediatamente y exponer el sucio pasado de la familia a la luz pública, contactarán en el más estricto y absoluto de los secretos al mismísimo e inestable Eugenio. Le exigirán, con amenazas veladas y sonrisas cínicas, una suma exorbitante, astronómica e impagable de dinero manchado para sepultar para siempre ese asqueroso escándalo. Eugenio, acorralado por el pánico visceral al escarnio público, y aterrado ante la inminente y catastrófica destrucción de su cuidadosamente fabricada y falsa imagen de hombre intachable, se verá forzado a cruzar una nueva y tenebrosa línea roja moral, para conseguir desesperadamente los millones exigidos por los chantajistas. Recurrirá al desvío sistemático, masivo e ilegal de inmensos fondos de la empresa familiar, acelerando de manera precipitada, ciega y suicida la quiebra financiera de los Arango Nova. En su desesperado y patético intento por salvar su propia y falsa reputación individual, Eugenio se convertirá en el verdugo silencioso, implacable y definitivo del legado de su padre, arrastrando a toda su familia, sin piedad alguna, hacia el más oscuro, gélido y desolador de los abismos económicos. Mientras Eugenio teje su propia soga de avaricia y destrucción en las frías y asépticas alturas del mundo corporativo, en los oscuros, húmedos y malolientes sótanos de la ciudad, una tragedia de proporciones verdaderamente griegas y apocalípticas está a punto de consumarse con una violencia brutal, sorda y desgarradora. Leandro, el joven y apuesto gladiador de corazón noble pero mente nublada por una inmensa y asfixiante desesperación, se adentrará ciegamente en el círculo más profundo del infierno, presionado hasta la locura por la codicia implacable de su entrenador y cegado por el deseo irracional, suicida y romántico de convertirse en el campeón invencible y millonario que la inalcanzable Miranda merece, cometerá el error más letal, irreversible y definitivo de toda su trágica existencia. Con las manos temblorosas,
el sudor frío perlado en su frente y el alma rota en 1000 pedazos, Leandro sucumbirá a la tentación venenosa de los anabólicos, inyectando en sus venas el elixir maldito de la fuerza artificial, silenciando con terquedad suicida las alarmas mortales y los agudos dolores que su cerebro severamente dañado le ha estado enviando. El cuadrilátero clandestino, iluminado por luces parpadeantes, amarillentas y enfermizas, y rodeado por una jauría enardecida de apostadores sin escrúpulos sedientos de sangre y dolor ajeno, se convertirá de inmediato en su altar de sacrificio personal. Cuando la campana suene, resonando en el aire viciado como un oscuro augurio fúnebre, Leandro se lanzará al combate como una bestia herida, impulsado por una furia artificial e incontrolable. Sin embargo, la química venenosa corriendo por su torrente sanguíneo y el daño neurológico previo, profundo e ignorado, crearán una tormenta perfecta, catastrófica y verdaderamente letal en su interior. En el clímax de la brutal, encarnizada y sangrienta pelea, la fatiga le robará un milisegundo de concentración. Un golpe certero, devastador y aplastante de su colosal y despiadado oponente, Tiberio, impactará de lleno y con la fuerza de un martillo de acero directamente en su sien vulnerable. El mundo de Leandro se apagará violentamente en un estallido de oscuridad absoluta. Sus rodillas cederán como frágiles pilares de arena, y su cuerpo musculoso, ahora inerte, se desplomará pesadamente sobre la lona fría y manchada de sangre, sumiéndose de forma instantánea en un coma profundo, oscuro e irreversible, dejando todos sus hermosos sueños de amor ahogados trágicamente en un charco de dolor. Lejos de esa arena de muerte y sudor, en el aparente, engañoso y falso refugio de la civilización, Gizzy el peligro acechará con garras afiladas y un aliento putrefacto. Miranda, ignorando por completo la caída brutal y el silencio agónico de su amado Leandro, caminará sola por los lúgubres, desiertos y silenciosos pasillos de la universidad, sintiendo un escalofrío paralizante e inexplicable recorrer su espina dorsal. Omar, el depredador acorralado, el niño rico convertido en una bestia vengativa, sádica y enloquecida tras su fuga cobarde, no ha huido del país como la incompetente policía suponía, consumido por un odio visceral, tóxico, hirviente y obsesivo hacia la valiente mujer que se atrevió a desafiar su poder omnímodo y destruir su falsa corona de intocabilidad, la acechará sigilosamente entre las sombras espesas del campus. Como una serpiente venenosa, fría y calculadora esperando el instante perfecto para inyectar su rencor mortal, Omar apretará los puños en la oscuridad, con la mirada inyectada en sangre y la respiración agitada por la locura. No busca justicia ni escape, busca aniquilación. Se preparará maquiavélicamente para asestar su golpe final, amenazando con apagar la deslumbrante luz de la valentía de Miranda para siempre, planeando arrastrarla con él, sin piedad ni compasión, hacia el abismo de su propia psicopatía, en un encuentro cara a cara que promete teñir la noche con el más puro y desgarrador de los terrores. Mientras el cuerpo inerte, sagrado y maltratado de Leandro yace como un mártir caído bajo las luces parpadeantes y gélidas de la arena clandestina, en los suntuosos y aparentemente inmaculados salones de la mansión Arango Nova, una red de mentiras pasionales, antiguas y sumamente corrosivas está a punto de asfixiar el aire mismo. Miguel Ángel, el león herido que posee una percepción sensorial casi divina y sobrenatural a pesar de su oscuridad física, comenzará a percibir, con una nitidez escalofriante y dolorosa, las vibraciones de la traición que emanan directamente de su prometida, la calculadora Victoria. En la silenciosa y opresiva penumbra de la biblioteca, captará los susurros urgentes, cargados de un pasado pecaminoso y una tensión sexual no resuelta, entre Victoria y el impulsivo Santiago. Cada palabra entrecortada, cada silencio culpable y cada respiración agitada de la mujer que juró amarlo ante los ojos de Dios, se clavará en los oídos de Miguel Ángel como 1000 agujas de cristal envenenado. Comprenderá, con un nudo de angustia y furia cínica en la garganta, que su inminente boda no es más que una farsa mediática, un escudo de papel para ocultar un romance prohibido que amenaza con pulverizar su orgullo y el honor de su linaje en el momento más vulnerable de su vida. Simultáneamente, la sombra del pasado, larga, oscura y sumamente aterradora, comenzará a proyectarse de forma implacable sobre el impostor Armando, quien bajo su falsa identidad de héroe del viñedo, ha logrado infiltrarse parasitariamente en el corazón y la confianza de la ingenua Luz. El detective Horacio,
un sabueso implacable que no conoce la fatiga ni la piedad cuando de desenterrar la verdad se trata, se encontrará a tan solo unos pasos milimétricos de desmantelar por completo su peligrosa mascarada criminal. Tras descubrir que el verdadero Armando Valdés falleció en la miseria hace décadas, el investigador acechará al impostor como un lobo hambriento en la espesura del bosque. Pero Armando, acorralado por el pánico ciego y presionado por la maquiavélica Catalina para conseguir el cepillo de dientes de Eugenio y realizar la prueba de ADN que cambiará el destino de la herencia, se verá obligado a cometer un error garrafal, desesperado y verdaderamente suicida que podría llevarlo directamente a las garras del calabozo antes de que pueda cumplir su cometido. En el corazón mismo de la finca, bajo la mirada vigilante y sospechosa de los trabajadores que ya no creen en sus promesas de fertilizantes mágicos, Armando sentirá el aliento gélido de la justicia rozando su nuca. La tensión entre su lealtad comprada hacia Eugenio, quien le exige falsificar informes de plagas para hundir a Luz en la ruina financiera, y su miedo paralizante hacia la extorsión de Catalina, lo convertirá en una bomba de tiempo psicológica a punto de estallar. Cada movimiento que realiza en la habitación de Eugenio, intentando robar el material biológico solicitado por la joven demoníaca, será una danza macabra con el destino. Mientras tanto, Luz, ajena a que el hombre en quien confía para salvar su legado es en realidad el verdugo contratado por sus enemigos, comenzará a notar pequeñas grietas en su historia, inconsistencias mínimas que actuarán como el primer rayo de sol disipando una niebla de engaños que ha durado demasiado tiempo. En otro rincón de la ciudad, sumida en una soledad desgarradora y asfixiante, la valiente pero herida Miranda se encontrará finalmente cara a cara con el horror encarnado. Mientras intenta procesar el repentino y misterioso silencio de Leandro, el depredador Omar cerrará el círculo de su acoso sádico. No será un ataque físico inmediato, sino una tortura psicológica de niveles dantescos. Miranda recibirá en su teléfono celular una serie de mensajes anónimos, cargados de una perversidad escalofriante, que detallan cada uno de sus movimientos, cada una de sus debilidades y el paradero secreto de su amado boxeador en el hospital. El pánico, como un animal salvaje y helado, se apoderará de sus pulmones, impidiéndole gritar por auxilio, mientras comprende que el monstruo que ella misma denunció está mucho más cerca de lo que jamás imaginó, esperando en las sombras del estacionamiento universitario para cobrar una venganza que promete ser tan sangrienta como inolvidable. La densa, asfixiante y gélida neblina del estacionamiento subterráneo de la universidad envolvió la frágil y temblorosa figura de Miranda, aislándola por completo del mundo de los vivos. Cada uno de sus pasos resonaba contra el frío y húmedo concreto como un tambor fúnebre, marcando los segundos de una cuenta regresiva verdaderamente macabra y letal. El corazón le golpeaba el pecho con la violencia de un pájaro enloquecido al recordar los sádicos, perversos y perturbadores mensajes anónimos que acababa de recibir, revelando que su amado Leandro yacía inerte, en un abismo de coma y sangre, en la fría cama de un hospital. Y entonces, de entre las sombras más espesas y putrefactas, emergió la figura demoníaca del depredador, Omar, con el rostro desfigurado por una locura hirviente, una sonrisa torcida y sádica, y los ojos inyectados en un veneno visceral y asesino, le bloqueó el paso. No hubo gritos iniciales, solo el eco de una risa psicopática, seca y metálica que heló instantáneamente la sangre en las venas de la joven. «Pensaste que podrías destruirme y salir ilesa, maldita zorra», siseó Omar, acercándose con la agilidad letal de una pantera acorralada, esgrimiendo en su mano derecha el brillo amenazador y gélido de una navaja de acero. En ese instante de terror cósmico, paralizante y absoluto, Miranda comprendió que nadie vendría a rescatarla. No estaba Leandro con sus puños de hierro, no estaba la ley con su escudo protector, pero en lugar de sucumbir al pánico ciego y rendirse ante su verdugo, el espíritu guerrero de su amado boxeador pareció poseerla. Con lágrimas amargas quemando sus mejillas, Miranda agarró ciegamente las llaves de su auto entre sus dedos, preparándose estoica, feroz y valientemente para librar una sangrienta, desesperada y última batalla por su propia vida en medio de la oscuridad más absoluta. Mientras la muerte y la supervivencia danzaban una coreografía macabra en las profundidades del estacionamiento, en la lujosa, engalanada y aparentemente inmaculada mansión de los Arango Nova, se preparaba el escenario para la farsa más grande, dolorosa y destructiva del año, la íntima boda de Miguel Ángel y Victoria.
ataviado con un elegante y costoso traje de diseñador que se sentía como una pesada armadura funeraria. El brillante abogado invidente aguardaba en el altar. Su ceguera física seguía siendo su máscara más perfecta, su escudo impenetrable. Sin embargo, su mente prodigiosa y su intuición, afiladas como navajas de obsidiana, captaban con una precisión asombrosa y letal las miradas furtivas, los roces culpables y los suspiros ahogados entre su prometida y el tenso Santiago. Miguel Ángel, convertido en un coloso de hielo puro, no iba a cancelar la ceremonia, iba a utilizarla majestuosamente como la guillotina perfecta, esperando el momento exacto de decir los votos sagrados para desenmascarar, humillar y destruir públicamente la asquerosa y vil traición de la mujer que juró amarlo, desatando un escándalo de proporciones bíblicas ante la élite allí reunida. Lejos de los arreglos florales y las falsas promesas de amor eterno, la traición se consumaba también en las sombras más íntimas de la familia. Armando, el cobarde y acorralado impostor, lograba finalmente su ruin cometido. Con las manos empapadas en un sudor frío y criminal, entregó sigilosamente a la perversa Catalina el anhelado material biológico robado de la recámara del tirano Eugenio. La joven princesa de cristal, con los ojos brillando de una ambición desmedida, codiciosa y verdaderamente sociopática, envolvió el cepillo de dientes en un pañuelo de seda como si fuera el mismísimo Santo Grial. Sabía perfectamente que ese minúsculo objeto contenía la llave dorada, el pasaporte absoluto e innegable para reclamar su trono de sangre, usurpar el imperio corporativo y aplastar a todos sus enemigos. En la fría soledad de su lujosa habitación, Catalina enviaría de inmediato la muestra al laboratorio privado, contando obsesivamente los minutos, saboreando por anticipado la inmensa, aplastante y colosal explosión que se produciría cuando el mundo entero descubriera que ella no era una simple bastarda recogida de la calle, sino la verdadera, legítima y todopoderosa heredera de la sangre Arango-Nova, lista para reclamar su corona y someter a todos, especialmente a su odiada madre, bajo su implacable, cruel y despótico talón de hierro. La lucha en el gélido, oscuro y asfixiante estacionamiento se desató con la ferocidad abrumadora de dos bestias primigenias colisionando en el fin del mundo. Omar, cegado por su psicopatía machista y un odio verdaderamente irracional, se abalanzó sobre Miranda con la clara, letal y despiadada intención de arrebatarle su último aliento. Sin embargo, no contaba con que el inmenso, puro y desgarrador amor que ella sentía por el agonizante Leandro se transformaría en un escudo de titanio y una espada de fuego. En un forcejeo desesperado, violento y brutal, donde el eco de los jadeos y los golpes resonaba tétricas contra las paredes de concreto, Miranda, movida por un instinto de supervivencia inaudito, clavó ciegamente las afiladas llaves de su auto en el hombro de su verdugo. Un aullido de dolor agudo, animal y sorpresivo escapó de la garganta de Omar, quien soltó su arma letal por una milésima de segundo. Aprovechando este diminuto y milagroso instante de vulnerabilidad, Miranda corrió hacia la salida, gritando por auxilio con una voz que desgarró la espesa noche. El sonido estridente de las alarmas de seguridad y las luces de los guardias acercándose obligaron al cobarde depredador a retroceder, esfumándose nuevamente en las sombras de su propia miseria, mientras Miranda, magullada y temblando de un terror absoluto, subía a su vehículo para acelerar frenéticamente hacia el hospital, dispuesta a velar el sueño agónico del hombre que entregó su vida por ella. Simultáneamente, bajo las inmaculadas, majestuosas y ostentosas bóvedas de la capilla privada de la familia, el incienso y las flores blancas perfumaban un ambiente que pronto se saturaría del olor a traición, humillación y venganza pura. La élite de la sociedad, vestida con sus mejores y más hipócritas galas, aguardaba el sí, acepto, victoria. Deslumbrante en su vestido de novia, pero con el alma temblando de culpa, miraba el rostro impasible, sereno e inescrutable de Miguel Ángel. A escasos metros, Santiago sudaba frío, consumido por los celos y la impotencia de ver a la mujer que amaba entregarse a otro hombre. Cuando el venerable sacerdote pronunció la sagrada y temida pregunta, pidiendo que hablara quien tuviera algún impedimento o callara para siempre, el denso silencio de la capilla fue brutal y violentamente apuñalado por la voz grave, profunda, atronadora e implacable de Miguel Ángel. «Yo tengo un impedimento», sentenció el brillante abogado, girando su rostro hacia donde intuía que estaban los invitados. No hubo titubeos, no hubo lágrimas de dolor, solo la frialdad majestuosa, gélida y destructiva de un emperador dictando sentencia.
Con una elocuencia magistral, cruel y despiadada, Miguel Ángel comenzó a desgranar, palabra por palabra, la asquerosa red de engaños, los encuentros furtivos y la pasión prohibida entre su inmaculada prometida y el cobarde Santiago. Expuso detalles precisos, conversaciones susurradas y secretos de alcoba que dejaron a la alta sociedad ahogada en un jadeo de horror colectivo. Victoria cayó de rodillas, destruida, humillada y llorando lágrimas de sangre, mientras Santiago, paralizado por la vergüenza pública y la furia contenida, no pudo articular una sola palabra en defensa de su honor pulverizado. Miguel Ángel, utilizando su supuesta ceguera como el escudo más letal, se arrancó la flor de su solapa, la arrojó al suelo con un desprecio absoluto y abandonó el altar caminando con pasos firmes, seguros e inquebrantables, dejando tras de sí un imperio de falsas apariencias reducido a cenizas ardientes. En la opresiva y silenciosa penumbra de su habitación, completamente ajena al caos apocalíptico que se desataba en la boda y en las calles, Catalina sostenía entre sus manos temblorosas el sobre blanco, aséptico y sellado proveniente del laboratorio genético más prestigioso del país. El crujido del papel al ser rasgado sonó en sus oídos como la más gloriosa, celestial y demoníaca sinfonía jamás compuesta. Sus ojos fríos, oscuros y desprovistos de empatía, recorrieron velozmente las complejas y enredadas líneas de jerga médica hasta llegar al veredicto final, a la sentencia que reescribiría la historia de su vida. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Eugenio Arangonova era, sin lugar a dudas, irrefutable y biológicamente, su padre. Una sonrisa torcida, macabra, triunfante y cargada de una sed de poder verdaderamente insaciable, se dibujó lentamente en el rostro pálido de la joven asesina. Ya no era la hija de la miseria, era la princesa legítima del imperio, y estaba absoluta, total y letalmente preparada para sumergir a toda la dinastía de cristal en un océano de sangre, dominación y tiranía absoluta. El frío, estéril y profundamente desolador ambiente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General se convirtió en el santuario del dolor absoluto y la desesperanza eterna para la valiente Miranda. Al cruzar las pesadas puertas dobles, el penetrante e inconfundible olor a antisépticos y muerte inminente asaltó sus sentidos, preparándola para la visión más desgarradora, apocalíptica y cruel de toda su trágica existencia. Allí, postrado en una cama metálica, rodeado por un enjambre de máquinas parpadeantes, tubos plásticos invasivos y monitores que emitían un pitido rítmico, sordo y verdaderamente agónico, yacía el cuerpo inerte, amoratado y destrozado de su amado guerrero, Leandro. El gladiador invencible había caído. Miranda, sintiendo que sus propias piernas perdían toda la fuerza vital, se desplomó pesadamente de rodillas junto al lecho de dolor. Aferró la inerte y fría mano del boxeador, bañándola con un torrente inagotable de lágrimas amargas, calientes y llenas de un amor imposible. En ese instante de profunda, insoportable y cósmica agonía, juró sobre la vida de su amor caído que la sangre derramada no sería en vano. Dedicaría cada uno de los latidos que le restaban en este mundo para cazar, hundir y aniquilar sin la más mínima piedad al despreciable y cobarde Omar, transformando su dolor en la espada más afilada e implacable de la justicia divina. Lejos de aquel sepulcro de esperanzas rotas, en el caos absoluto y asfixiante que había dejado la boda cancelada, Miguel Ángel caminaba por las solitarias, frías y oscuras calles de la metrópoli. Tras haber pulverizado magistralmente la reputación de la traicionera Victoria y del cobarde Santiago, el brillante abogado no sentía ni un ápice de remordimiento, dolor o lástima. Por el contrario, un aura de poder indomable, gélido y casi sobrenatural, lo envolvía por completo. Protegido bajo el inexpugnable y perfecto escudo de su ceguera fingida, sus ojos, ahora sanos, agudos y letales como los de un águila depredadora, observaban con absoluta claridad la putrefacción de la ciudad que juró limpiar. Miguel Ángel ya no era una víctima arrinconada en las sombras. Se había convertido en el verdugo invisible, el arquitecto paciente y sanguinario de la inminente caída de Eugenio y Catalina. Su venganza no sería un acto rápido o misericordioso, sería una tortura lenta, milimétrica y verdaderamente magistral que ahogaría a la intocable dinastía Arangonova en el mismo veneno que ellos mismos habían creado. El clímax final, oscuro y verdaderamente dantesco de esta tragedia, se desató en las majestuosas, silenciosas y opresivas entrañas de la gran mansión de cristal. Eugenio, sumido en un mar de deudas secretas,
pánico corporativo y negocios sucios al borde del abismo. Se encontraba sirviéndose una copa de licor fuerte cuando las pesadas puertas de caoba de su despacho fueron abiertas de par en par con una violencia atronadora y arrogante. Era Catalina, la joven asesina, desprovista ya de cualquier máscara de niña asustada. Caminaba con la majestuosidad altiva, soberbia y letal de una emperatriz oscura. Sin pronunciar una sola palabra, arrojó con desprecio absoluto el sobremédico arrugado directamente sobre el costoso escritorio del magnate. Eugenio, irritado por la insolencia, tomó el papel, pero al leer los innegables, fríos e irrefutables resultados genéticos, el vaso de cristal resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos que simbolizaban la ruptura definitiva de su vida pasada. Un silencio pesado, espeso y cargado de una tensión eléctrica y mortal inundó la habitación. Eugenio miró a la muchacha, encontrando en sus grandes ojos oscuros no el amor de una hija reencontrada, sino la codicia infinita, despiadada y sociopática de un monstruo idéntico a él. ¿Qué quieres?, susurró el tirano, sintiendo por primera vez en su arrogante vida el frío aliento del verdadero miedo. Catalina, esbozando esa sonrisa torcida, sádica y envenenada que la caracterizaba, se acercó lentamente, apoyando ambas manos sobre el escritorio con una postura de absoluta dominación. «Lo quiero todo», siseó con una voz gélida, cortante y letal. «Quiero mi apellido, quiero mis acciones, y quiero tu imperio. Te protegeré de la ruina, padre querido, pero a partir de este maldito momento, el trono es mío». En la penumbra del pasillo, oculta entre las sombras, y presenciando esta monstruosa, antinatural y apocalíptica coronación de sangre y codicia, se encontraba la destruida y vacía luz. La matriarca, repudiada, humillada y abandonada a su suerte, comprendió en medio de su desgarradora y absoluta soledad que había entregado su alma, su libertad y su dignidad para incubar a la serpiente más venenosa del jardín. El imperio de cristal de los Arangonova no había caído, simplemente había mutado, volviéndose infinitamente más oscuro, cruel y sanguinario bajo el implacable reinado de la verdadera heredera del mal. El sol amenazaba con salir en el horizonte, pero para los habitantes de aquel infierno terrenal, la oscuridad eterna apenas estaba comenzando.